La casa de Schwarzenberg es una familia aristócrata bohemia, es decir, checa, y franconiana, es decir, alemana. Esta familia sirvió a la casa de los Habsburgo desde que eran emperadores en el Sacro Imperio Romano Germánico y posteriormente también cuando fueron emperadores del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? De Hungría, de ahí donde donde es George Soros, ¿sí? Los Schwarz. Están involucrados también en el ejército, la política y la Iglesia Católica Romana. Los Schwarzenberg es una de las casas nobles europeas más prominentes desde la Edad Media porque obtuvieron el rango de príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. La familia, por tanto, pertenece a la alta nobleza y tiene sus raíces en los señores de Seinchem, ahí en Baviera. Actualmente poseen propiedades y tierras en Austria, República Checa, Alemania y Suiza. En su escudo de armas se puede apreciar un cuervo picoteando la cabeza decapitada de un soldado turco. Esto fue para conmemorar la conquista de Adolf Schwarzenberg allá en 1598 sobre la ciudad de Guy Turkish, que estaba en Hungría y que estaba en manos de los turcos. Uno de los más importantes miembros de esta familia fue un cardenal que se llama Frederick Schwarzenberg, que vivió ya más o menos por el siglo XIX y era el intermediario entre la relación del Imperio Austriaco y la Iglesia Católica. Sí, fue un cardenal muy importante y de bastante poder. Sí, hacía la conexión con el Imperio Austrohúngaro de los Habsburgo. Él era hijo de John Joseph, que era el príncipe de Schwarzenberg en aquel tiempo, y de su esposa Pauline Arenberg. La casa de Arenberg es otro linaje aristócrata que toma su nombre de la región esta de Arenberg, un pequeño territorio dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ahí por la región de Eifel. Es una casa que viene de la antigua casa Kreuzersberg. Sí, los Arenberg también era un linaje muy importante como los Schwarzenberg. Sí, los Arenberg fueron la familia noble más adinerada e influyente de los Países Bajos de los Habsburgo, esta región de Bélgica y todo eso. Gracias a ello, frecuentemente eran miembros de la Orden del Vellocino de Oro, ¿sí? Que es la orden que controlan los Habsburgo. ¿Sí? Entonces eran firmes partidarios de los Habsburgo desde hacía muchos siglos, igual que los Schwarzenberg. Ocuparon altos cargos en el Tribunal de Bruselas, ¿sí? Se desempeñaron en el Consejo de Estado, ¿sí? Del Imperio Austrohúngaro. Trabajaron en muchas embajadas, sobre todo eran muy allegados o hacían la conexión de intermediarios con la embajada en Inglaterra cuando gobernaba el rey James I de la dinastía Estuardo. Así que eran muy cercanos a los Habsburgo. Sí, entonces estos Arenberg ocupaban frecuentemente estos cargos y también altos mandos militares. De hecho, esos puestos en la milicia eran algo así como su derecho de nacimiento. Sí, el actual jefe de la casa de Arenberg lleva el título de duque de Arenberg, mientras que todos los demás miembros son príncipes o princesas, pero todos ellos disfrutan del rango de Alteza Serenísima. La conexión de George Soros con los nazis en realidad no es nada extraña, porque las ideologías nazis surgieron en Austria, ¿sí? En Austria donde gobernaban familias como los Schwarzenberg. ¿Sí? Entonces recordemos, por ejemplo, que Adolf Hitler era austriaco. Sí, también recordemos que antes de cualquier declaración de guerra y de la invasión a Polonia que va a detonar la Segunda Guerra Mundial, antes de eso, él había hecho un pacto con Gran Bretaña para anexarse a Austria y Checoslovaquia, ¿sí? Sin que hubiera un conflicto. Entonces por eso es George Soros, que se llama Schwarz George en realidad, pues eso es que está muy ligado a los nazis, porque ahí surgieron en Austria todas estas ideologías. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo de esto es el austriaco nazi y policía militar que se llamaba Gustav Schwarzenegger. Gustav Schwarzenegger es el padre del actor Arnold Schwarzenegger. ¿Sí? Mucha gente cree que Arnold es ruso todavía, pero no, es de Austria. ¿Sí? Es decir, ambos son parientes de la familia Schwarzenberg. ¿Sí? O
sea, esta familia Schwarzenegger es una rama menor de esta dinastía también. Por eso es que a Arnold se le ha facilitado el éxito en la política. Recordamos que fue gobernador de California, y también el éxito en Hollywood, a pesar de que es un pésimo actor. Entonces, por eso no resulta extraño ver a Arnold junto a Michael Bloomberg, ¿verdad?, en la revista Time, utilizando el emblema de Skull and Bones en la villa de su cinturón. Porque recordemos que las SS nazi también utilizaban el símbolo de Skull and Bones, sobre todo en las gorras de los oficiales. Sí, a su vez Skull and Bones en algunas ocasiones utiliza también la cabeza decapitada picoteada por un cuervo que está en el escudo de armas de la familia Schwarzenberg. Entonces por eso Arnold, ¿verdad?, utiliza ese símbolo, pues es el símbolo de las SS nazi. Sí. Otro dato curioso, por ejemplo, en la película más famosa de Arnold, que se llama Terminator, que todo el mundo ya conoce, bueno, se hace referencia a un software de inteligencia artificial que extermina a los humanos, ¿verdad? Se llama Skynet, si lo recuerdan. Bueno, hay una empresa que se llama Loral Space and Communication, ¿sí?, que un tiempo fue dirigida por otro integrante de otra rama de los Schwarzenberg. Sí, es una rama que se llama Schwarz. Y es el que dirigía esta empresa. Bueno, y también dirigía una filial de esta empresa. Esa filial se llamaba, curiosamente, Skynet, igual como el software de la película de Arnold. Sí, esta familia, esta rama Schwarz, es la propietaria del grupo Schwarz. Sí, el grupo Schwarz es la cadena de tiendas minoristas, es la segunda más importante en el mundo. Es decir, el grupo Schwarz es la competencia directa de Walmart. Otra rama familiar de los Schwarzenberg, partidaria del régimen nazi, es la rama Schwarzenbach, donde destaca un político llamado James Schwarzenbach, que fue un político muy importante suizo y un partidario del régimen nazi. También destaca un tal Urs Schwarzenbach, un multimillonario suizo y caballero británico de la Orden de San Juan, que en alguna ocasión fue declarado culpable del tráfico de arte en Suiza. Recordemos que Suiza fue el único país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y según la historia oficial, debido a esa neutralidad, Alemania no invade Suiza. La realidad es otra. La realidad es que dentro de las altas esferas del gobierno de Suiza y de la milicia había partidarios del régimen nazi, como esta familia de los Schwarzenbach. El nombre Schwarzenbach proviene de Baviera, al igual que el nombre Schwarzenberg. Es decir, es la misma familia, es una rama. Inclusive Suiza, por ejemplo, se divide en cantones, que son como los estados. Bueno, en el cantón de Berna, cuya capital es la ciudad de Berna, ¿verdad? Pero no me refiero a la ciudad, me refiero al cantón. Bueno, en ese cantón de Berna hay una ciudad que se llama Schwarzenberg. Y en el cantón de Lucerna, que también tiene su capital que se llama Lucerna, ¿verdad?, pero me refiero al cantón. Bueno, también hay una ciudad que se llama Schwarzenberg. Por eso no resulta extraño que George Soros, que es de la rama Schwarz, de los Schwarzenberg, iniciara su carrera en Suiza y con los Rothschild, precisamente porque estos territorios son de todas estas familias. Por eso es que él inicia su carrera ahí en Suiza. Ahora bien, otra rama de los Schwarzenberg es la rama Schwarzman. El más conocido es Steven Schwarzman. ¿Quién es este sujeto? Bueno, él es el cofundador del grupo Blackstone, ¿sí?, junto con Peter Peterson. Ellos trabajaban en el banco Lehman Brothers Kunenloff, este banco de los Askenazi. Tiempo después fundan el banco Blackstone, que como ya hemos visto es una de las firmas de inversión de capital privado más grandes del mundo, que tiene su sede ahí en Nueva York y un montón de oficinas en otros lados como Londres, París, Dublín, Dubái, Hong Kong, Tokio, Sydney, Pekín, Shanghái, Madrid.
¿sí? El nombre Blackstone es un criptograma derivado precisamente de los nombres de estos dos fundadores, de Schwarzman y Peterson. ¿Sí? Schwarzman por Schwarz, que proviene del alemán, como ya dijimos, y significa black, es decir, negro. Y Peter proviene del griego petra, que significa stone, o sea, piedra. Por eso es Blackstone, piedra negra. ¿Sí? Pete Peterson tampoco se llama Pete Peterson. Él viene de una familia griega. Se llama Georgios Petropoulos. Después cambió su nombre a Peter Peterson. Sí, Peter del griego Petra, y por eso significa stone, piedra. Entonces de ahí el nombre. Entonces por eso comentaba anteriormente que George Soros iba a estar muy relacionado a Blackstone, porque una rama de la misma familia, es decir, de los Schwarzenegger, ¿verdad? Pues es cofundadora de este grupo, ¿sí? Por medio de Steven Schwarzman.